Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Lecciones de Paz Interior, donde saben que pueden suscribirse, darle like a los videos y compartirlos con los amigos. Y la verdad que eso me ayuda demasiado porque esta bola de nieve que es de este canal cada vez va creciendo más y más. Gracias a ustedes, vivo para ustedes y lo hago de mucho y de muy buen corazón. Recuerden que estamos hablando, analizando, entendiendo y platicando acerca del libro de Filosofía para la Vida Cotidiana de Walter Rizzo, antes y comúnmente llamado también como El Camino de los Sabios. También ya habíamos platicado y queriendo entender que la filosofía, su nombre o su definición vendría a ser amor por la sabiduría, y la sabiduría se da a través de las experiencias, de las vivencias, de todas las cosas que nos pasan constantemente en el día, y a partir de esas situaciones que nos están ocurriendo es que tomamos una definición más agradable hacia la vida. Ya lo dijo Walter Rizzo. La filosofía no sirve si no es que quiere o se ocupa de salvar el alma de nosotros. Dice algo así como salvar el alma, porque de eso es de lo que la filosofía quiere o intenta hacernos entender, que somos más que simples cosas, que valemos más por lo que somos que por lo que tenemos, por todos esos anhelos que constantemente estamos buscando, para no sentirnos vacíos. Es parecido al libro del hombre sin significado, y la filosofía es la que le da significado a nuestra vida. No necesita ser uno sabio o un gran científico para ser filósofo o para tener filosofía. La filosofía en la vida la puede tener cualquier persona. Es simplemente cambiar esta forma de ver y entender el mundo y cómo nos estamos relacionando con él. Hay una parte en un curso de milagros donde dice, no es tanto que este mundo sea ilusorio o este mundo no sea verdad, sino más bien cómo nos estamos relacionando, no con lo que está pasando, sino con lo que estamos sintiendo después de ver las cosas que están sucediendo. Entonces, la filosofía, y más en estas épocas, yo creo que es muy necesaria. A mí la verdad es que me salvó de cuando sufría de ansiedad, me ayudó a entender muchas cosas que yo no sabía el por qué. Hay una parte de mí que decía, es que ya viví, ya hice, ya busqué, ya intenté mil y un cosas, ya le perdí perdón hasta a mis perros y no me siento bien. Entonces, entendí gracias a la filosofía y a estas gentes que han estado antes de nosotros que la verdad es que tenía que tener un cambio en mi vida y que debía de haber otra manera, que todas las que yo ya había utilizado y había buscado no eran las que me estaban guiando por un buen camino. Pero bueno, Adam, les quiero decir, esta música que escucha de fondo está en el canal de Confort y Música. Está el enlace en la descripción por si quieren pasarse a dar una vuelta por el canal. Bueno, pero continuamos con este libro y dice así: segundo principio, ocuparse de sí mismo. Hagamos este simple ejercicio. Sumemos las horas del día en que estamos ocupados en cosas ajenas a la mente, ya sea trabajo, comer, aseo, movilizarnos o dormir, y veamos qué tiempo real nos ocupamos psicológicamente de nosotros mismos. El resultado sorprende y preocupa. La mayoría invierte en su autoconocimiento menos de un 10% del tiempo disponible. La consecuencia de este adormecimiento cognitivo y emocional es la automatización, movernos por el mundo sin conciencia y en la más profunda distracción de lo que hacemos y sentimos. En el mundo actual, este adormecimiento del alma adopta muchas formas. Recuerdo que en cierta ocasión se atrasó el vuelo en el que iba a viajar y los pasajeros tuvimos que esperar hasta que el problema se resolviera. En la sala donde estábamos se sentó a mi lado una mujer de unos 25 años con un teléfono móvil de última generación. En las 2 horas que estuvimos allí, nunca se despegó del aparato. No exagero, nunca. Jugó, llamó, mandó mensajes, configuraba y desconfiguraba, se reía, en fin, estaba totalmente absorbida por el teléfono. Pero había algo más. Se comunicaba con el aparato. Lo animaba cuando estaba lento, peleaba con él cuando se bloqueaba y lo felicitaba si se portaba bien. Siguiendo la jerga de los sabios griegos, podría decirse que ella no manejaba el celular, sino que el celular la manejaba a ella. No levantó la cabeza ni supo quiénes estaban a su alrededor. Lisa y llanamente se desconectó de cualquier comunicación humana y también de ella misma. Como en aquella maravillosa película de Peter Sellers, desde el jardín, el mundo era una pantalla. Siguiente, llegar a ser cada día mejor. Si estamos focalizados exclusivamente en las motivaciones externas y olvidamos las internas, nuestro verdadero ser siempre estará a la sombra del ego. A muchos les preocupa más la tarjeta de crédito que el estado de su mente, y eso ya dice mucho de quiénes somos y para dónde vamos.
Necesitamos hacer un cambio de dirección en nuestra atención, un giro que nos lleve a mirar más hacia adentro. Esto sin despreciar categóricamente lo de afuera. Lo que sirva para el crecimiento personal se lo toma y lo que no se hace a un lado. Cuando se acusó a Sócrates de corromper a los jóvenes y de fomentar la creencia en otras divinidades y se le pidió que renunciara a la filosofía para ser perdonado de la sentencia a morir, él respondió que jamás dejaría la filosofía y buscar la verdad, y los exhortó a una reflexión. Mi buen amigo ateniense, de la ciudad más grande y prestigiosa en sabiduría y poder, no te avergüences de preocuparte de cómo obtendrás las mayores riquezas, la mayor fama y los mayores honores, y en cambio no te preocupas ni te interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma puede llegar a ser cada día mejor. No creo que hayamos cambiado mucho en este punto. El ideal soñado de un ciudadano promedio es vivir esto en una gran ciudad, tener un buen empleo, ascender de estatus social, ser reconocido por los demás, en fin, como dice Sócrates, mayores riquezas, mayor fama, mayores honores. Pero muy pocos tienen por objetivo principal ser mejores personas. El autoabandono existe y el organismo lo asume como una pérdida, porque dice algo así como de me he olvidado de mí y no me encuentro. Debería existir un antivirus para mentes despreocupadas de sí mismas, aunque a veces siento que los maestros de la antigüedad cumplen este papel. Siguiente, ir feliz hacia la meta. En cierta ocasión fui testigo de algo que podríamos llamar una pedagogía basada en resultados. Estando en una piscina, observé a un niño que jugaba con un pequeño avión. Este era de juguete. Lo subía y lo bajaba imitando el sonido de los motores, una y otra vez. Incansable y feliz pasaba entre las personas, esquivándolas como un piloto experimentado, y de pronto se le acercó el padre, lo miró con ternura y le dijo: ¿quién va ganando? Recuerdo la expresión del niño. Apagó motores, detuvo el vuelo y se quedó mirando el aparato tratando de entender qué cosa debería de responder. El adulto insistió: ¿quién gana? ¿Tú o los otros? El niño buscó nuevamente una respuesta, esta vez a su alrededor, pero lo único que encontró fue el espacio libre para seguir volando. Su padre, vaya a saber si influenciado por algún imperativo de alta competitividad o que también había intentado agregar una motivación extra a su vuelo artístico y aparentemente sin sentido del infante. Aquí incluso buscó recrear una mini guerra donde habría vencedores y vencidos, pero su hijo afortunadamente estaba concentrado en el proceso mismo de ese juego, en la sensación de una acrobacia rebosante de imaginación, también sin rumbo y sin más interés que el placer por el placer, estaba ajeno a todo resultado. Epicuro afirmaba que el acto de filosofar poseía el don de ir para el disfrute. Decía que en todas las demás ocupaciones la satisfacción llegaba después del trabajo, pero que en la filosofía el placer iba surgiendo al mismo tiempo que el conocimiento, de tal manera que el aprendizaje y el placer van juntos. Procesos más que resultados, ir feliz hacia la meta, disfrutar del paisaje, que el objetivo sea el viaje. Si bailamos por bailar nos divertiremos y solo necesitaremos movernos al compás de lo que sentimos. No tendremos que hacerlo bien ni mal, solamente hacerlo. Pero si nos presentamos a un concurso de baile y queremos obtener el primer lugar, bailar se convertirá en un problema. ¿Alguna vez hemos sembrado árboles sin esperar frutos? Ir feliz hacia la meta, porque allí el placer surge mientras vamos andando. Es el gerundio el que nos mueve, el presente que va ocurriendo y no el futuro el que nos arrastra. El mundo no está hecho, se está haciendo y nosotros con él. Siguiente, esculpir la propia estatua. El crecimiento personal también puede verse como una estética de la existencia, recrearme a mí mismo como una obra en la que soy arte y parte. Por eso algunos filósofos establecían analogías con ciertas actividades artesanales y sus destrezas asociadas. La idea radica en ser capaz de moldearse a sí mismo, y ya sea para ser libre o para que se asome el verdadero ser que anida en nosotros. Plotino, un filósofo romano del siglo III, aconsejaba un método para hallar la belleza interior. Él decía: regresa a ti mismo y mira. Si aún no te ves bello, haz como el escultor, el que de una estatua que debe llegar a ser hermosa. Quita, raspa, pule y limpia, hasta que hagas aparecer un bello rostro en la estatua. También retira todo lo superfluo, endereza todo lo que sea tortuoso, limpia todo lo que esté oscuro, abrillanta y no ceses de esculpir tu propia estatua hasta que aparezca en ti el divino esplendor de la virtud. Hasta que veas la sabiduría en pie sobre su sagrado pedestal. ¿Y has llegado a esto? ¿Has visto esto? Quizá no estemos acostumbrados a mirar la cosa de este modo. La idea que tenemos es que el aprendizaje implica agregar algún tipo de conocimiento más que eliminar o depurar el que ya poseemos.
¿Qué le sobra a la mente? Que debemos de echar a la papelera de reciclaje. Cuando eliminamos un miedo, prescindimos de un mal hábito, extirpamos una adicción y sin darnos cuenta, en términos de Plotino, estamos esculpiéndonos a nosotros mismos. Aquí en esta parte del final de pulir o esculpir la propia estatua, me recuerda al Curso de Milagros. Bueno, ustedes saben que soy un enamorado del Curso de Milagros, donde dice que el Curso de Milagro no se trata de aprender, sino de desaprender. Entonces creo que es mejor quitarnos cosas que seguir intentando querer tener por tener, porque nada de lo que hay en este mundo, por muy bonito, por muy lindo que parezca, por muy llamativo que sea, nos vamos a llevar. Nada de este mundo se puede llevar que sea material. Entonces intentemos mejorar mentalmente, espiritualmente, que nuestra alma brille, esté tranquila y pueda sentir, como decían, como alguien una vez leí que decía, la mejor almohada es una conciencia tranquila, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que nos está enseñando Walter a través de estos filósofos, que es ocuparse de nosotros mismos, es muy valioso para quienes, aún entre todas las concupiscencias de este mundo, queremos o sentimos que hay algo más, o algo más de valor en las cosas espirituales que en las materiales. Ok, bueno, el tercer principio es la tranquilidad del alma. Las distintas escuelas filosóficas de la antigüedad tuvieron como uno de sus principales objetivos obtener la paz mental y la serenidad del alma. No sufrir lo menos posible o solo cuando sea necesario. Cada una de ellas propone un camino y una serie de prácticas destinadas a disminuir las perturbaciones emocionales y las preocupaciones asociadas. Las estrategias eran muchas y variadas: detener el pensamiento y también alcanzar la indiferencia, controlar las emociones negativas y ser cada vez más imperturbable, eliminar todas las necesidades superfluas y volver a lo natural, integrar el placer y el hedonismo a la vida cotidiana, razonar adecuadamente, conocerse a sí mismo, sentirse partícipe del universo y así. No obstante, todas partían de un supuesto básico. Para obtener la ataraxia había que estar con todos los sentidos puestos en el presente. La tranquilidad del alma solo es posible si nos liberamos de la carga del pasado y de la incertidumbre que genera el futuro. Cuando le preguntaron a Crates, discípulo de Diógenes, que había sacado de la filosofía, él respondió: 1/4 de lentejas y no preocuparme por nada. ¿Pero para qué más? Quizá el plato de lentejas no sea importante, pero no preocuparse por nada, eso es estar muy cerca de la sabiduría. Luego veremos con más detalle los caminos que proponían los maestros de aquella época para alcanzar la ataraxia. Siguiente. Mientras se espera vivir, la vida pasa. Epicuro decía: nacemos una vez, pues no es posible nacer 2 veces, y no es posible vivir eternamente. Pero tú, no siendo dueño de tu futuro, intentas postergar tu felicidad, y de este modo la vida se consume en una espera inútil y nos sorprende la muerte sin haber podido disfrutar de la tranquilidad. La espera inútil, la espera ilimitada. No digo que debamos desprendernos totalmente del futuro, eso sería estúpido. Lo que sí sugiero es ponerlo en su sitio y tenerlo a la mano por si acaso. Una mente que fluctúa negativamente se debate entre lo que podría haber hecho y no hizo, que es el arrepentimiento, y lo que podría dejar de hacer y no es capaz, que es el pensamiento catastrófico. Mientras tanto, la vida pasa. Séneca sugería que antes de dormir deberíamos decirnos a nosotros mismos, alegres y contentos, esta frase: he vivido, he recorrido el camino que me ha asignado la fortuna, y si algún Dios nos regala un mañana, recibámoslos también con júbilo, porque aquel que espera el mañana sin inquietud es plenamente feliz y dueño de sí mismo. Todo el que se dice he vivido al levantarse, recibe cada día una ganancia. Si supieras que vas a morir dentro de unas horas, ¿de qué te arrepentirías? Cuando les hago esa pregunta a las personas, la mayoría se reprochan lo que dejaron de hacer y no tanto lo que hicieron mal. Y todos ellos reconocen sin excepción que si volvieran a empezar correrían más riesgos, serían más atrevidos y estarían más atentos a los detalles, menos futuro y más presente. Hace 2 años, en el vestíbulo de la estación Elmfat, esto en el metro de la ciudad de Washington, a muy temprana hora de la mañana, un hombre de jeans y camiseta desenfundó su violín, colocó su sombrero en el suelo para recibir los donativos y comenzó a tocar. Permaneció por un espacio de 45 minutos interpretando 6 piezas de Bach. En ese lapso pasaron por el lugar más de 1000 personas, de las cuales 7 se detuvieron a escucharlo por unos minutos y 27 le dejaron algo de dinero, concretamente $32.
Todo lo anterior no tendría nada de extraño si quien estuviera tocando fuera un músico callejero cualquiera, pero se trataba de Joshua Bell, uno de los violinistas más afamados del mundo y quien es considerado un superdotado. El violín con el que tocaba era un Stradivarius de su propiedad, valorado en 3 millones de euros, y la música que interpretó fue magistral. El periodista que ideó este experimento social y luego escribió un artículo al respecto fue galardonado por este trabajo con el Pulitzer en el año del 2008. ¿Qué pasó con la gente que circuló por donde estaba Bell esta mañana? Sorprende ver ese video. La gente pasaba a su lado sin detectar la belleza de aquella melodía extraordinaria. Algunos niños repararon en el músico e intentaron quedarse, pero sus madres los arrastraron rápidamente. Ahora, mientras tanto, Bach sonaba en todo su esplendor ante una audiencia sorda. La conclusión es triste. La vida a veces pasa de largo, acontece como si la cuestión no fuera con nosotros. Estamos físicamente presentes, pero nuestro cuerpo y nuestra capacidad de percepción parecen disociados. No tenemos tiempo ni espacio para el paisaje. No sé si somos pobres de espíritu, ignorantes musicales o personas insensibles que han perdido el rumbo, pero aquel día y aquel lugar la gente no captó la belleza. Durar no es vivir. Por eso pregunto, a esta hora exactamente, en el preciso instante en que estás leyendo este libro, podrías decir a ciencia cierta y con la más profunda convicción: ¿estoy viviendo? Siguiente, el carácter dulce. Muchos filósofos pensaban que la paz interior, como se llama este canal, es imposible de alcanzar si no se establece una convivencia pacífica con las personas que nos rodean. La idea no obedecía tanto a una cuestión altruista, esto más que como pragmática. Si tratas bien a las personas, habrá menos motivos de perturbación. No molestes y no te molestaré. No te incito ni te provoco emociones negativas y tú haces lo mismo conmigo. Para que el prójimo no active su lado malvado, Séneca propuso algunas estrategias de autocontrol. Por ejemplo, no poseer nada llamativo para no crear la injusta codicia de los demás, no exponerse a la mirada de los otros haciendo ostentación de los bienes y así evitar la envidia, no provocar a nadie para no ser odiado y no infundir miedo a los demás. Y sugería, una modesta fortuna y un carácter dulce lograrán que no infundas temor. Los hombres deben saber que eres de tal condición que pueden herirte sin riesgo de represalia y que la reconciliación contigo sea fácil, segura y verdadera. Cuando originamos envidia, codicia, odio o miedo en los demás, creamos un nicho ecológico destructivo para todos. No digo que debamos ser sumisos, como vimos, nada más lejos de esa enseñanza antigua, sino que sería mejor hacer a un lado la actitud pendenciera y crear cada vez que nos sea posible microclimas de paz. Muchas veces somos nosotros mismos quienes creamos las condiciones para una vida infeliz y no nos damos cuenta. Un hombre supremamente desconfiado se lamentaba porque la gente no era amable con él, sin considerar que su conducta provocaba las actitudes negativas en las demás personas. Suspicacia atrae suspicacia, ¿no? Una mujer se quejaba porque sus amigas no la tenían en cuenta cuando en realidad ella era la misma con sus comparaciones constantes y sus demostraciones de grandeza la que generaba tal rechazo. Un emigrante se la pasaba criticando de más y decía que el país donde estaba y su gente, y también luego se asombraba de lo mal recibido que era. Si desarmamos el ánimo y lo hacemos más amable, desarmaremos a muchos, y la verdad es que este intento y muchos otros valen la pena. Siguiente, la indiferencia creativa. En determinadas circunstancias, decir ya no me importa lleva un alejamiento creativo del famoso ajá. Este coopera como un efecto de rebote y vemos la luz del final del túnel. Un ejemplo típico de esta despreocupación productiva ocurre en el caso del miedo a los exámenes. Si pienso que me estoy jugando la vida en cada evaluación, la ansiedad será tanta que bloqueará mis capacidades cognitivas y no obtendré un buen puntaje. Pero si cambio la dirección del pensamiento y me digo, me importa un pepino el resultado, podría ocurrir que la ansiedad baje y todo empiece a fluir mejor. En psicología, esta técnica se conoce como la intención paradójica. Cuentan que los filósofos escépticos, quienes no crean en la posibilidad de obtener un conocimiento confiable y cierto de la realidad, el día que se dieron por vencidos y decidieron no buscar la verdad, hallaron la paz al dejar de pensar en ello. Sexto Empírico, filósofo y médico del siglo I, nos dice: la verdad es que a los escépticos les ocurrió lo que se encuentra un pintor de Apeles. Afirman en efecto que están pintando un caballo y queriendo imitar en la pintura la baba del animal. Esta tenía tan poco éxito en ello que desistió del empeño y arrojó contra el cuadro una esponja
donde mezclaba los colores del pincel y que cuando chocó esta contra el lienzo plasmó la forma de la baba del caballo. ¿A quién no le ha pasado alguna vez? Ya no me importa y entonces, como magia, nos muestra lo que tanto buscábamos. Ya no me interesa buscar la paz interior, yo no la anhelo, ya no la necesito. Y entonces llega la calma. Ya no busco a Dios, la mente descansa y Dios por fin entra y llega a nosotros. Un maestro budista me dijo una vez: cuando quieres algo desesperadamente lo alejas. Haz la prueba, arroja una tapita de refresco en la mitad de un estanque y trata de atraerla hacia ti, esto moviendo el agua, y rápidamente verás que en vez de acercarse la tapita se desplaza en sentido contrario. Pero si dejas de mover el agua y te olvidas de ella, en algún momento el viento la traerá hacia ti. He hecho el ejercicio varias veces y la experiencia se repite. La tapita llega sola si yo soy paciente y no me desespero. Este ejemplo es parecido a uno que viene, creo que en Manual para no morir de amor, de Walter, que dice que el amor es como las mariposas, si la estás buscando constantemente se alejan, pero si que te quedas quieto, la mariposa se posa sobre ti. Y siguiente dice así: el amor fraternal. No hay que imaginarse a los sabios antiguos como sujetos egoístas, antipáticos y sin corazón. La mayoría pensaba que los actos de amor hacia otros, ya sea desconocidos y familiares, tienen un efecto boomerang, aunque no necesariamente esa sea la intención. La calma o la alegría que logramos transmitir, esta se nos devuelve. La muerte de Demócrito, un filósofo griego materialista contemporáneo de Sócrates, estuvo acompañada de un hecho especial. El hombre ya estaba muy viejo y a punto de expirar. Su hermana estaba triste y acongojada porque moriría precisamente durante la fiesta de las Tesmófiras, que es una celebración anual dedicada a la fertilidad y a Demeter, la diosa de la agricultura. Y de ser así, ella no iba a poder cumplir su deber para con la diosa. Demócrito le dijo que confiara y le pidió que le trajera panes calientes cada día, y acercándose estos a la nariz, logró mantenerse vivo durante toda la fiesta. Cuando pasaron tales días, que eran 3, abandonó la existencia sin ningún pesar, tras haber vivido 103 años. Tardó el tiempo exacto para que su hermana pudiera cumplir sus ritos religiosos y estar en paz consigo misma. Suponemos que Demócrito murió tranquilo. En vida sostenía que el alma adquiere la serenidad y la armonía cuando sabe elegir los placeres que producen el bienestar. Encontrarse bien con uno mismo y con los demás, bienestar como él lo llamaba, se logra con una justa medida entre lo ventajoso y lo perjudicial. Prolongar 3 días más del sufrimiento sería lo perjudicial. Esto para obtener la dicha de ver feliz a la persona que amaba sería lo ventajoso. Como veremos más adelante, este cálculo de los deseos con el fin de obtener la serenidad y el equilibrio interior será una de las premisas básicas de Epicuro. Bueno, aquí terminamos con el tercer principio y me doy cuenta que esta tranquilidad del alma, esta paz interior, más que el conocimiento que intentamos transmitirnos o que intento leerlo con los diferentes libros, más que todo ese conocimiento, lo que estamos buscando es tener paz. Si tuvieran que elegir, esta pregunta ya la he hecho algunas veces, si tuvieran que elegir entre el amor y la paz, ¿qué es lo que preferirían tener? Esa tranquilidad del alma es la que nos enseña todas estas fases, todas estas lecciones donde la verdad la paz no tiene, diríamos que no tiene valor, no tiene precio, porque sentirte en paz, dormir tranquilo, agradado o agradable con las personas que están a tu lado, a tu alrededor, la verdad es que es un precio, no podría decir que se tiene que pagar, pero sí es algo que de verdad se acepta con mucha alegría. Y démonos cuenta que todas las personas que están a nuestro alrededor, padres, madres, hijos, hermanos, la familia, compañeros de trabajo, todas las personas que están a nuestro alrededor van a estar a nuestro lado el tiempo que consideremos necesarios, pero no solamente el tiempo, sino que la vida la podemos compartir con ellos y sentirnos, si no es que queridos, por lo menos en paz y agradables, de buen ánimo y de buen corazón con esas personas que están a nuestro lado. Bueno, y continuamos con esto y vamos a leer el cuarto principio, que dice así: la autosuficiencia del sabio. Los griegos llamaron la autarquía a la capacidad de gobernarse a sí mismo. Epicteto decía: ¿puede obligarte a alguien a desear lo que no quieres o pensar lo que se te antoje? La consigna de ser autosuficientes nada tiene que ver con actitudes arrogantes y narcisistas. Se trata de algo más básico y esencial: vivir sin amos. Cualquiera puede convertirse en tu amo si éste posee algo que tú no tienes y quieres tenerlo a toda costa. Cosas así como: necesito que me apruebes, necesito que me ames, necesito tu dinero, necesito tu prestigio o necesito tu protección.
La clave del autogobierno psicológico se puede resumir en esa expresión: si solo deseo lo que depende de mí, ¿quién podría esclavizarme? Siguiente. Duros de doblegar. No todo da lo mismo. Hay principios que hay que defender, creencias por las cuales vale la pena luchar. La mayoría de los maestros griegos eran asertivos y enfáticos a la hora de expresar sus opiniones y sentimientos, y esa actitud de firmeza se veía reflejada en un sinnúmero de situaciones y anécdotas que todavía hoy golpean nuestros esquemas. Cuentan que Diógenes tenía por costumbre entrar al teatro chocando con la gente que salía de ver el espectáculo. Al preguntarle por qué hacía eso, se limitaba a decir: esto es lo que trato de hacer toda mi vida. Aristipo, uno de los discípulos de Sócrates, había asistido a un banquete y, siendo requerido de mala manera por el anfitrión para que hablara de filosofía, él le respondió: sería ridículo que, siendo tú el que aprendes de mí, no me digas cuándo debo hablar. Ante esta respuesta, el hombre se enojó y lo envió a ocupar el último extremo de la mesa. Entonces Arispeo expresó: comprendo, has querido dar más realce a este último lugar. Los antiguos filósofos no tenían espíritu de mártires, y si había que dejar sentado su punto de vista o también protestar por algo, lo hacían abiertamente y de frente. Ahora, dos ejemplos. En cierta ocasión, Diógenes asistió con la cabeza medio afeitada a un banquete, donde unos jóvenes lo agredieron y apalearon. Entonces, en protesta, comenzó a pasearse con una tablilla blanca colgada del cuello, donde había escrito los nombres de los que le habían pegado. De esta manera reivindicó la injuria, exponiéndolos a la censura y al desprecio de todos. Crates, posiblemente siguiendo el ejemplo del maestro, hizo algo similar. Habiendo irritado al músico Nicódromo, recibió una bofetada y le dejó la cara marcada. Entonces se pegó en la frente una tablilla que decía: obra de Nicódromo. Nunca he tratado de hacer este ejercicio, pero no me han faltado ganas. Y no pienso en los agresores físicos, sino en los timadores, los maleducados y los que nos utilizan o nos manipulan en el mundo de la compra y de la venta. Creo que el sueño de cualquier consumidor maltratado es poder pasearse de lado a lado de la acera con cara de manifestante circunspecto y ofendido, esto frente al lugar donde fue agraviado, con un cartel que diga: si eres masoquista, entra. Desplazarse en lo más absoluto del silencio y esgrimiendo la consigna escrita: ¿qué es la meta? Sentar en precedente y ahorrarse varias horas de terapia y ser solidario con las víctimas. Siguiente. La libertad de los peces. ¿Cuánto vale tu libertad?, preguntaba Epicteto, que era esclavo. Es evidente que nadie es completamente libre, y por eso la consigna que parece haber funcionado por los siglos es la de la reciprocidad. Ajustas tu libertad para no afectar la mía y yo hago lo mismo. Un doble autocontrol sincronizado. El problema se presenta cuando la vida es aprisionada y limitada en lo fundamental, y también son acuerdos imposibles. Epicteto comentaba acerca de los intentos de Diógenes para que el rey de los persas no invadiera la ciudad de Atenas. Diógenes, no puedes esclavizar a la ciudad de Atenas, no más que a los peces. Rey, ¿pretendes que no los capture? Diógenes, si los capturas te abandonarán y se irán, esto como los peces, y es que si atrapas un pez se te muere. Piensa entonces, si los atenienses se mueren al ser capturados, ¿qué beneficio sacas tú de esta expedición? Y luego Epicteto agrega: esta es la voz de un hombre libre. Los pájaros no hacen huelga de hambre, y sería absurdo atribuirles intenciones ideológicas. Sin embargo, he visto algunos que dejan de comer si no los sueltan. Un pájaro, Epicteto, decía: tendrás mis plumas, mi pico, mis garras, pero no a mí, no mi vuelo, ni mi alegría, ni mi canto. Algunas aves, que a simple vista parecen desesperanzadas y resignadas, apenas se les abre la jaula, se lanzan al vacío veloces y llenas de fuerza. No dudan un instante, brincan y se alejan. La genética tiene algunos principios no negociables y la libertad es uno de ellos. Siguiente. El mayor desapego posible de las riquezas. Las personas que no son capaces de desprenderse de los placeres o se identifican con las cosas materiales crean un lazo enfermizo, porque en tanto ponen su valía personal en lo que tienen y no en lo que ellos son. La premisa que nos llega de la antigüedad es clara y contundente: cuantos menos apegos tengo, es decir, cuantas menos cosas sean imprescindibles para ti, más cerca estarás de la felicidad. El apego es la incapacidad de renunciar a determinadas cosas cuando nos hacen daños, nos quitan la libertad y generan malestar emocional. Una anécdota sobre la vida sexual de Arispo. Él reafirmaba lo anterior:
Cierta vez fue a una casa de citas y como uno de los muchachos que lo acompañaba se ruborizó al ver el lugar, Arispo le dijo: el problema no es entrar, sino el no poder salir. Entre los filósofos griegos y romanos había quienes defendían el dinero como algo preferible, pero no imprescindible, si lo tenemos bien y si no también. Y había quienes pensaban que el dinero y los bienes materiales no eran necesarios, e incluso podía ser un estorbo si se tomaba seriamente el camino de la filosofía o del crecimiento espiritual. Ahora veamos estas dos posiciones a detalle. A. Si tenemos riquezas, mejor. Séneca fue criticado por ser poseedor de una gran fortuna y tener una vida demasiado refinada, lo que hizo que se defendiera de la acusación en varios de sus escritos, y así discute con uno de sus críticos. ¿Quieres saber hasta qué punto tú y yo no le damos el mismo valor a las riquezas? Para mí las riquezas, si se pierden, no me quitarían nada de mí mismo. Tú, en cambio, te quedarás pasmado y te parecerá que estás perdiendo algo fundamental si se alejan de ti. En mí las riquezas tienen un lugar y en ti el más alto. En suma, las riquezas son mías, pero tú eres de las riquezas. Un amigo, luego de tener una quiebra y recuperarse económicamente, esto al cabo de años de esfuerzo y trabajo sostenidos, optó por el siguiente ejercicio psicológico. Una vez por semana, cuando su mujer y sus hijos estaban dormidos, daba inicio a un curioso ritual. Ponía sobre la mesa dinero en efectivo, las llaves de su automóvil, algunos bonos bancarios, una que otra joya, el lapicero de marca, el teléfono de última generación, 2 corbatas de seda italianas y otros objetos representativos de su estatus personal. Él los miraba fijamente como si estuviera practicando una meditación y al cabo de un rato se repetía a sí mismo en voz baja y por unos cuantos minutos esta frase: yo los tengo a ustedes, ustedes no me tienen a mí. Lo que podría decirse en otras palabras es: sería capaz de prescindir de ustedes sin traumatizarme. No sé qué tan cerca habrá estado de la sabiduría, pero sin ser un Séneca moderno, el hombre se sentía bien con el acto de soberanía que él había inventado sobre las cosas materiales. B. El dinero sobra. Crates, el cínico, fue un hombre muy rico. Cuando se sintió atraído por el cinismo, vendió su hacienda y repartió su fortuna entre los conciudadanos. Sin embargo, confió parte de su dinero a un banquero, con instrucciones de que si sus hijos resultaban personas corrientes, se los entregara, pero que si se hacían filósofos, los repartiera entre el pueblo, pues aquellos, al dedicarse a la filosofía, no necesitarían nada más. Mathieu Ricard es un biólogo molecular que desde hace 30 años decidió convertirse al budismo y actualmente es el asesor personal del Dalai Lama. Este hombre de 61 años que vive en un pequeño cuarto en Nepal, esto con las mínimas comodidades, es considerado por los científicos de la Universidad de Wisconsin como el hombre más feliz de la Tierra. Los puntajes de felicidad obtenidos por él a través de sus métodos más modernos de la neurociencia y en sesiones continuas superaron todas las expectativas, porque en una calificación posible de que iba de 0.3 muy infeliz y menos 0.3 muy feliz, Ricardo logró un sostenido menos 45, un récord imposible de imaginar. Además, una medida combinada de todas las sensaciones mostró que sus emociones positivas sobrepasaban plenamente las emociones negativas. La impresión que queda después de leerlo y escucharlo es que estamos ante un hombre sin apegos y profundamente comprometido con su causa espiritual. Quizás Crates tenía razón cuando redactó su testamento. Aquellos que logran transitar el camino de la sabiduría, sea por la vía de la filosofía o por cualquier otro medio, no necesitan de nada más, incluyendo el mugroso y cochino dinero. Entonces, Séneca o Crates, mi amigo o el monje. No es cualquier pregunta, porque la respuesta llevará implícita la elección de vida y esta alternativa existencial de hondo contenido. Y sin duda, ambas son respetables y quizá, solo digo quizás, en un cuarto pequeño y aislado del Tíbet, internamente, el budista efectúe un ejercicio similar, es el que lleva a cabo mi amigo, de no dejarse tentar y mantenerse a distancia de las concupiscencias a las cosas materiales. Siguiente. Esclavo de casa grande. Los maestros antiguos tenían claro que hay muchos tipos de esclavitud, pero destacaban como muy nociva aquella que se origina en la mente y que es mantenida por el autoengaño. De todas estas, las que generan señales ficticias de seguridad son las más peligrosas y difíciles de erradicar, como por ejemplo la fama, el dinero, el poder, la posición o el prestigio. A un sujeto que se ufanaba de haber sido cónsul, senador, amigo del César y tener muchos esclavos, Epicteto intentaba hacerle ver que era una víctima de otra forma de esclavitud. Le explicaba que nada tenía que ver
que su madre, su padre y sus antepasados hubieran sido libres, nobles o innobles, valientes o cobardes, ya que la verdadera esclavitud consistía en obrar contra la voluntad personal. Y en cuanto el hombre le respondió que él solo obedecía al César, quien sí era el dueño de todos, Epicteto le dijo: por consiguiente, tú mismo reconoces que hay uno que es dueño tuyo, que no te sirva de consuelo que el César sea como dices, date cuenta de que eres un esclavo de la casa grande. ¿No es estúpido y poco funcional pensar que soy la suma de todos mis bienes? Entre otras cosas porque sería muy fácil para los otros destruirme, bastaría con que alguien dañara o se apropiara de mis cosas. Yo recuerdo que una vez presencié un choque entre un elegante automóvil con una motocicleta. El de la moto quedó golpeado en la mitad de la calle y el otro, totalmente desencajado, miró el rayón en la puerta y repetía: Dios mío, mi auto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No digo que nos pongamos contentos si el auto se estrella, pero de ahí a generar una crisis existencial, eso sí ya es mucho. Epicteto explicaba que no había mayor incoherencia que decir: soy más rico que tú y por lo tanto soy mejor, o soy más elocuente que tú, por lo tanto soy mejor. Por el contrario, era mucho más coherente decir: soy más rico que tú, por lo tanto mi hacienda es mayor que la tuya, o soy más elocuente que tú, por lo tanto mi manera de hablar es mejor que la tuya. Y luego concluía: porque tú no eres ni hacienda y tampoco el modo de hablar. Y bueno, estamos terminando este capítulo fue el cuarto principio, la autosuficiencia del sabio. Obviamente este sí estuvo plagado un poquito más de más filosofía, no era tan sencillo, pero sí se puede entender que las cosas no nos hacen, o que si creemos que las cosas nos hacen, la verdad es que estamos yendo por el camino equivocado. Creo que esto va más allá, o es más para personas ya mayores de 35 años, 40 para arriba, para poder entender que las cosas no dan la felicidad. Pero si eres joven, la verdad es que de los, no sé, 15 hasta los 35, la verdad es que esto no lo podrías entender, porque como eres tan joven, los jóvenes llevan en sí la imperiosa y la implacable necesidad de relacionarlo todo con el amor, con los gustos, con la música, con presumir, con todo eso. Entonces la filosofía es como para alguien mayor, pero si eres joven y la verdad es que entiendes estos conceptos y los puedes llevar a cabo, te vas a ahorrar, la verdad es que muchas situaciones que van a ser un poco difíciles para cuando estés más grande. Pero bueno, en este último capítulo Walter ya nos enseña que no es que tengamos tanto, sino que sepamos disfrutar, o no es lo que tenemos, sino que podamos disfrutar las cosas que tenemos con alguien, y más aún si lo amamos, o si es que tenemos un sentimiento de agradecimiento o de bondad o de compañerismo con esa persona. Así que bueno, eso es todo por mi parte, espero les haya gustado el video. Saben que pueden suscribirse al canal, darle like a los videos, compartirlo con sus amigos y activar la campanita de las notificaciones. Seguiremos con el quinto principio, vivir conforme a la naturaleza, porque la verdad es que no estamos como que muy separados de la naturaleza. Es un libro que la verdad es muy cortito, vamos casi llegando a la mitad. O sea, yo pienso que no tardaremos mucho en terminarlo y que pueda leer o encontrar algún otro libro. Es más, si les gusta un libro de Walter Rizzo, la verdad es que pónganmelo en los comentarios para empezar a conseguirlo. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Cuídense mucho, que estén muy bien, muchas gracias y hasta luego.